Hola, buenos días a todos. Creo que ya estamos listos para empezar. Bienvenidos a un miércoles más con Vero de esta interesantísima sesión de actualización en derecho familiar. Justo ahorita, antes de empezar, estábamos hablando con Vero, solo para aclarar que hoy no es la última sesión. Vamos a tener una sesión más el próximo miércoles sobre violencia familiar, que ahora Vero les va a dar los datos, porque al parecer el miércoles pasado les habíamos dicho que era la penúltima sesión, pero no, hoy en realidad es la penúltima sesión y ya la próxima semana sería la última. Así que bueno, gracias a todos los que están conectados nuevamente. No sé, Ivette, si quieras decir algo, pero bueno, bienvenidos a todos y que disfruten mucho este curso. Vero, nuevamente gracias por todos los miércoles estar aquí actualizándonos en este tema tan interesante. No, nada más sumarme al agradecimiento y a la bienvenida. Gracias, Pau. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Ivette, Fer, ¿cómo están? Buenos días. Sí, precisamente estábamos aclarando el tema de el curso de actualización. Bueno, en realidad sí tenemos las 6 sesiones que hemos estado viendo al inicio de cada sesión. Hoy sería la última de estas sesiones, pero la siguiente semana terminamos con el tema de violencia familiar y va a ser una parte como para concluir y cerrar este ciclo de sesiones de actualización de derecho familiar. Vamos a ver todos los aspectos civiles y toda la parte de tratamiento y regulación que existe en materia civil de violencia familiar en conjunto con el doctor Santa Rita, que es el que aparece aquí también en la esquela de presentación que nos pone Fer, que él es doctor en Derecho y litiga y es docente en materia penal. Entonces, vamos a ver en conjunto esta sesión para ver la parte civil en conjunto con la parte penal y cerrar este curso de actualización de Derecho Familiar y entrar a uno de Derecho Penal, ¿no, Ivette? Esa es la idea, que se va a impartir un poco más adelante, pero bueno, como para tener este cierre y esta introducción de la materia penal también enfocada pues en violencia familiar, en violencia contra las mujeres, en violencia también un poco en la parte patrimonial, es lo que estábamos platicando en la semana Gil y yo. Entonces está muy interesante porque también ya es como la divergencia de la materia civil pueden coexistir con estos temas de materia civil y pues también está muy interesante y muy padre, ¿no? No sé, Ivette, ¿cómo lo ves? Sí, gracias, Vero, y gracias por la aclaración, porque sí, justo queríamos cerrar el curso también en donde convergen algunos aspectos penales con los civiles, que justamente por eso se va a dar de la mano con el doctor Santa Rita, de la mano contigo, Vero, para justamente como impartir esa última sesión. Y posteriormente les avisaremos, pero tendremos un curso especial de violencia hacia las mujeres que impartirá el doctor Santa Rita ya para el mes de agosto. Estaremos avisando a partir de mediados de agosto o finales de agosto, que vemos muy oportuno ya en cuestiones pues muy hacia el aspecto penal y bueno, ya les daremos más información justamente en la próxima sesión. Y más adelante también, y de lo que hemos recogido y recopilado de recomendaciones, estamos viendo incluso hacer un curso de actualización en materia laboral, que también ha habido muchísimas reformas, y justo no atadas o de la mano con temas de género, ¿no? En materia laboral y también de violencia de género, ya les iremos avisando. Pero muchas gracias, Vero, nuevamente, y bueno, pues adelante, porque ha sido, la verdad, súper fructífero. Hemos tenido muy buenos comentarios y creo que todos que estamos tomando y muy pendientes de este curso, nos está sirviendo maravillosamente. Entonces, mil gracias. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por organizar este curso y por invitarme y pues bueno, espero que este cierre, o sea, de esta sesión y de la siguiente sea igual de fructífero para ustedes y pues si quieren, Fer, Pau y Beth, arrancamos, no sé cómo les parece si entramos al último tema, no sé, Fer, si quieres poner el último que es la siguiente. Mira, es que aquí aparece, vamos a ver hoy la sesión 6, que es la de custodia, que es complemento de lo que vimos la sesión anterior en cuanto a responsabilidad parental y patria potestad, un poco como consecuencia, como efecto del ejercicio de la patria potestad.
Ya nos vamos a centrar en esta parte de guarda y custodia de los menores. Vamos a ver toda la parte de conflicto cuando entra alguna separación, algún divorcio, cómo es ese ejercicio de la patria potestad exclusivamente respecto a la guarda y custodia de los menores, cómo se pueden ejercer pues estos acuerdos entre los cónyuges o entre las parejas para decidir quién es el que permanece con la custodia de los hijos, cómo interviene el juez de lo familiar, también cómo se lleva a cabo el derecho de visitas para el que no ejerza la guarda y custodia de manera principal, por así decirlo. También los límites a la custodia, cuál es la intervención del Estado, cuáles son las autoridades, cuáles son los coadyuvantes de la autoridad, tanto para las parejas como para los menores, y un par de situaciones que me han estado llamando la atención de precisamente las últimas sesiones. Vamos a ver un tema de los menores migrantes, que espero que estén por ahí las personas que trabajan directamente con migrantes, y el tema de las personas privadas de la libertad, que entonces también es muy interesante cómo se llevan a cabo estos derechos de visitas y de convivencia con los padres que están o los progenitores que se encuentran privados de la libertad. Entonces, la última sesión, que es la que aparece por acá, Fer, ya es la de violencia familiar, que es la que vamos a dar en conjunto. Entonces, para cerrar el tema civil, se van a ver todos estos tipos de violencia y entrar un poco a la parte penal, ya con el doctor Santa Rita y dando como introducción al siguiente curso. Entonces, así vamos a tener las sesiones estos 2 días, bueno, estas 2 semanas, y si quieres, Fer, empezamos con la sesión de hoy. Gracias, Vero, sí. A ti, Fer, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos nuestro penúltimo, ahora sí, penúltima sesión, que es la sesión de custodia, que como hemos estado platicando las últimas sesiones, pues tiene que ver directamente con el ejercicio de la patria potestad, con los deberes y las responsabilidades que tienen los progenitores con respecto a sus hijos, y también el caso de las parejas que deciden no continuar unidas, ya sea por matrimonio, por concubinato, por sociedad de convivencia. ¿Cuáles son las implicaciones o las consecuencias que estas separaciones tienen con respecto a sus hijos, ¿no? Entonces, principalmente la parte de la guarda y custodia. Como lo vimos la sesión anterior, aquí en México se da el ejercicio de la guarda y custodia como consecuencia del ejercicio de la patria potestad. Entonces, todo lo que estuvimos analizando la sesión pasada de patria potestad, de responsabilidad parental, tiene aparejado una de los deberes o de las obligaciones de los progenitores de salvaguardar y de custodiar y de cuidar a los menores, bueno, a los hijos menores de edad. No debería presentar un problema o representar alguna dificultad cuando los hijos viven al lado de sus padres y el ejercicio se da de manera conjunta, que fue una de las características que vimos también la sesión pasada respecto de la patria potestad. Se ejerce de manera conjunta, y cualquier circunstancia en la que uno llegue a faltar momentáneamente o temporalmente se deposita completamente en el otro el ejercicio de la patria potestad en todos sus aspectos, ¿no? Incluyendo precisamente el de la guarda y custodia. El tema es que cuando las parejas, los progenitores deciden divorciarse o deciden separarse o deciden dejar de vivir en el mismo lugar o en el domicilio familiar por cualquier circunstancia, ya sea laboral, profesional, lo que sea, se transforma esta guarda y custodia. Entonces ahí sí ya puede representar un problema o una situación que atender para darles pues esta protección a los menores, ¿no? Entonces se transforma la guarda y custodia por divorcio, por separación o por el hecho de que los padres no vivan en el mismo domicilio y no puede ejercerse de manera conjunta. Entonces aquí tenemos la pregunta: ¿quién decide qué es lo mejor para los menores? También las sesiones anteriores que vimos divorcio, separación, vimos que en algunos casos de divorcio los padres pueden celebrar convenios, bueno, las parejas pueden celebrar convenios. Recordemos que solamente se puede celebrar un convenio cuando el divorcio es judicial, en el caso de que haya hijos menores de edad, precisamente para proteger sus derechos y que tengamos otras autoridades como el juez de lo familiar, como el Ministerio Público, que vigilen que todos los derechos y todos los intereses que haya que tutelar respecto a los menores no se vean vulnerados. Entonces, podríamos llegar a pensar que tal vez los padres pueden celebrar algún tipo de acuerdo respecto de la guarda y custodia de sus hijos,
En el caso de los divorcios unilaterales o de los divorcios en los que existe una demanda, podríamos también llegar a pensar que el juez de lo familiar es quien decide, allegándose de todos los elementos, de cómo se va a ejercer esta guardia y custodia. Entonces, aquí tenemos ya la primer cuestión. ¿Quién va a decidir qué es lo mejor para los menores? Los progenitores, un tercero, el juez de lo familiar, el DIF. Entonces, es lo que vamos a ir aterrizando poco a poco para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Tenemos entonces cuáles son los tipos o las clases de ejercicio de guarda y custodia. En la ley, particularmente en el Código Civil en el que se trata esta materia, no tenemos mucho desarrollo de los casos o de los ejemplos que podemos dar del ejercicio de guarda y custodia. No se encuentra alguna clasificación, no tenemos algún tipo especificado y lo tenemos que ir infiriendo pues de las disposiciones que mencionan lo relativo a estos temas, ¿no? Lo vimos en el caso de divorcio, en el caso de las controversias, en el caso de conflictos también en el ejercicio de la patria potestad que revisamos la sesión pasada, y tomando en consideración todas estas reglamentaciones, la doctrina, los autores, haciendo un estudio minucioso, son quienes han definido o clasificado el ejercicio o cómo se debe de dar el ejercicio de la guarda y custodia en caso de separación o de divorcio, ¿no? Entonces tenemos tres tipos principales de tipos de ejercicio de guarda y custodia. Tenemos un tipo que es monoparental de hecho, el segundo que es el monoparental de derecho y el tercero que es el ejercicio de la guarda y custodia compartida, que también lo platicamos un poco tanto en divorcio como en el ejercicio de la patria potestad la sesión pasada. El caso del ejercicio monoparental de hecho se da cuando una persona, obviamente un miembro de la pareja, sin atribución de la ley, o sea, porque no está establecido en ningún ordenamiento, en ningún artículo, o sin determinación del juez, decide por sí mismo o en conjunto con su pareja que él se va a hacer cargo o que ella se va a hacer cargo de sus hijos menores de edad como consecuencia de alguna circunstancia, ¿no? Puede ser por separación, en caso de que uno de los dos miembros de la pareja decida irse y dejar a los hijos bajo el cuidado del otro progenitor, el típico ejemplo que se va por los cigarros, ¿no? Así lo conocemos aquí en México. Entonces ya no regresa y eso es una situación de hecho, a lo mejor no llegaron a un acuerdo, pero por el hecho de que la persona abandonó el hogar conyugal o el domicilio familiar, se da esta circunstancia, ¿no? Otro de los ejemplos es a la inversa. Un miembro de la pareja decide irse con sus hijos, a lo mejor porque eran víctimas de violencia familiar o porque decidió separarse y que en ese momento no era oportuno resolver la situación con respecto a los hijos, entonces se va la pareja o se va el miembro de la pareja y se lleva a los hijos, se van a otro lugar que no es el domicilio familiar. Entonces, estas situaciones de hecho, pues no están fundamentadas en un artículo, en algún ordenamiento jurídico o en una decisión judicial, ¿no? Se dan como circunstancia o como consecuencia de algún acto. Esas son las guardas y custodias monoparentales de hecho, ¿ok? Evidentemente tienen consecuencias jurídicas que se van a resolver en el momento en el que el otro progenitor o se dé cuenta de la situación o decida ya tomar cartas en el asunto de manera judicial, pero normalmente son situaciones que no están verificadas o autorizadas por algún juez, ¿no? En sentido contrario, tenemos la guarda y custodia monoparental de derecho. Aquí sí se puede dar por acuerdo de los progenitores mediante convenio en un divorcio judicial, pero en el que hayan presentado un convenio con todos los elementos mínimos para llevar a cabo estas actuaciones de guarda y custodia y que el juez haya aprobado, ¿no? O por resolución judicial, ya sea cuando se sigue un juicio de divorcio, un contencioso unilateral, y el juez decide mediante resolución que solamente uno de los padres va a ser el encargado de la guarda y custodia, ¿no? ¿Cómo se decide? Una vez que se han acreditado todos los elementos necesarios y que ya lo vimos también en sesiones anteriores en el caso de divorcio y del ejercicio de la patria potestad,
reconociendo y respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí NNA es niñas, niños y adolescentes, entonces lo van a ver hoy bastante. Bueno, nada más para recordar, las sesiones anteriores platicamos sobre qué elementos son los que debe de tomar en consideración el juez. Igual los vamos a ver un poquito más adelante a fondo, pero siempre tener como base el interés superior de los menores y no el interés de los padres, ¿no? Entonces, todo el tema que tenga que ver o que resolver un juez con respecto a la situación de los menores, aun cuando se derive de un divorcio, de una separación o de un conflicto de pareja, siempre tiene que basarse en el interés superior de los menores. Entonces, eso es importantísimo tener presente para estas situaciones de la guarda y custodia monoparental de derecho. Entonces, tenemos aquí ya un elemento físico, o sea, probatorio, en el cual consta que solamente uno de los progenitores va a tener la guarda y custodia de los hijos menores. Aquí está. ¿Cuáles son los criterios que debe de tomar en cuenta el juez para basar su decisión? Uno, la relación de los hijos con los progenitores, ¿no? Derivado de varias entrevistas, de varios análisis, de un estudio del caso en particular, tiene que entender y allegarse de todos los elementos necesarios para comprobar cuál es la relación de los hijos con los progenitores y con base en eso decidir quién va a ser el que va a ejercer la guardia y custodia monoparental. En los casos en los que permita la ley, la escucha del menor, que también ya lo hemos platicado, con igual todos los elementos protectores para salvaguardar su integridad y sus derechos cuando se lleven a cabo estas entrevistas y adecuarlas a su edad, ¿ok? También cómo se van a llevar a cabo los arreglos en cuanto a la vida del menor, qué puede brindar cada uno de los progenitores para que tenga una continuidad el estilo de vida y la situación de los hijos menores de edad, ¿no? A lo mejor si uno se va a vivir fuera del lugar en el que estaban viviendo, pues eso le puede ocasionar algún tipo de problema o de inestabilidad y pues sí puede influir en la decisión del juez para determinar quién ejerce la guardia y custodia. De igual manera, la estabilidad de las condiciones de vida, ¿no? O sea, esto es en cuanto a la parte personal de los menores, pero también en cuanto a la parte económica. Sí se debe de tomar en cuenta como un conjunto de elementos para brindarle estabilidad a los menores. Igual el deseo de cooperar de los progenitores, que aquí creo que es un tema muy subjetivo, pero bueno, también es importante que sepa o que pueda verificar el juez, pues cuál de los dos o en qué situación se encuentran los dos progenitores para cooperar, ¿no? Si están proponiendo algún tipo de acuerdo, si están trabajando para que continúe la vida del menor, este deseo de cooperar también se va a tomar en consideración. De igual manera, ponderar si el efecto de que solamente uno de los padres ejerza la guardia y custodia va a tener alguna consecuencia positiva o negativa en el menor, ¿no? Entonces, derivado de la escucha, de las entrevistas, de la ayuda que tengan otros funcionarios en esta parte del proceso, pues irle también presentando estas propuestas a los menores, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si te quedas a vivir con tu mamá y solamente ves los fines de semana a tu papá? O al revés, ¿qué te parece si te quedas a vivir con tu papá y ves cada 15 días a tu mamá o la ves en las tardes? Este efecto positivo o negativo que pueda llegar a tener que solamente uno de los dos ejerza la guardia y custodia. Evidentemente, pruebas periciales psicológicas, ¿no? Que pueden presentar tanto las partes como el juez, bueno, solicitar el juez para que puedan también determinar cuál es el perfil psicológico de los menores y de los padres y qué consecuencias pueden llegar a tener en cierto plazo estas decisiones. Y por último, cualquier factor que tenga injerencia psicológica en el desarrollo del menor. Entonces, a lo mejor algo que no se haya considerado aquí, pero que particularmente en un caso se me ocurre, por ejemplo, menores que tienen terapias, a lo mejor menores que tienen alguna situación, alguna condición médica, si se cambian de domicilio, si solamente se quedan al cuidado de uno, qué consecuencias psicológicas pueden llegar a tener estas decisiones, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que debe de integrar el juez para tomar una decisión. Y como lo vimos también en la parte de divorcio, siempre basándose en el interés superior de los hijos para que estas consecuencias afecten lo menos posible a los menores de edad. Después platicamos también de la presunción a favor de la madre. No sé si se acuerdan hace un par de sesiones que comentamos, incluso ahí tuvimos un intercambio de ideas respecto a que las madres
tienen, por regla general, la guardia y custodia de los menores de 12 años. Entonces platicamos un poco, ¿no? En caso de las parejas de dos madres, ¿cuál sería la madre que se consideraría madre o qué carácter o qué características son las que deben de calificar o de verificar en ese tipo de parejas? Y aquí lo que me gustaría tocar y retomar de esa presunción es si es violatorio de derechos humanos, porque de la simple lectura de esos artículos podemos tal vez asumir que es por y lo voy a poner en super comillas, por el simple hecho de ser madre, porque pues no es simple, ¿no? Tiene su complejidad desde el embarazo incluso. Si le están dando como una fuerza, pero es importante también considerar que sí podría llegar a ser violatorio de derechos humanos en los casos en los que a lo mejor el padre o en las parejas homoparentales en las que hay dos madres, la que tal vez biológicamente o naturalmente no es la mamá, pues sí está teniendo una participación o un ejercicio de la patria potestad más trascendente, ¿no? No quiero decir mayor o menor porque pues no se trata de quién da más dinero o quién se levanta más veces en la noche o quién está presente más tiempo, pero sí quién cuida o quién ejerce estas consecuencias tal vez de una mejor manera o más beneficiosas para los menores. Entonces, pues también ponderar, ¿no? Si se está haciendo por razón de género, o por razón de nombramiento de maternidad o una situación así, pues que no caiga en este tema violatorio de derechos humanos. O sea, siempre buscar el interés de los menores, ¿no? Entonces, si en algún momento la madre no está presente, la madre es quien ejerce la violencia familiar, la madre es, o tal vez está en alguna situación en la que no puede cumplir completamente o de la mejor manera sus deberes de patria potestad, pues entonces pasarlo al padre o a la otra madre y atender cada caso en concreto, ¿no? Entonces, nada más tener presente que esta presunción a favor de la madre, pues no es la regla general, admite pruebas en contrario, evidentemente de la parte que desea quedarse con la guardia y custodia de los menores, pero pues no caer, ¿no? Siempre en esta tendencia de favorecer el ejercicio de la patria potestad y la guardia y custodia a una persona que tal vez no pueda ser beneficiosa para los menores. Entonces es importante tenerlo presente y analizar cada situación también en concreto, ¿no? Situación del bebé recién nacido. Hay muchos autores y muchos jueces y muchos abogados que también dicen, bueno, pero el caso de los recién nacidos, pues ahí sí, o sea, le toca a la mamá porque le toca, porque es la única que puede brindar ese apoyo, brindar como esa protección, esa nutrición incluso, ¿no? Las madres lactantes, pues son las únicas que tal vez puedan dar en cierto tiempo esta atención, esta protección a los hijos recién nacidos, siendo que también gracias al avance de la ciencia, gracias a la participación de otras personas, podemos también prescindir o ir prescindiendo poco a poco de la intervención de las madres, ¿no? Suena un poco cruel tal vez y suena un poco medio inhumano, ¿no? Separar a una madre de su recién nacido, pero a lo mejor en esa circunstancia no sabemos, no es lo mejor, ¿no? Entonces también tenemos que tener presente que tanto el padre, o sea, en caso de las parejas tradicionales, o cualquier persona cuidadora en atención a los bebés recién nacidos puede brindar esa protección, ¿no? A lo mejor, pues no va a ser un bebé lactante materno exclusivo, pero pues va a ser un bebé atendido y a lo mejor un bebé de fórmula o un bebé, ¿no? Diferente. Entonces, bueno, es importante también tener presente la situación de los bebés recién nacidos, porque gracias a los avances médicos y la evolución social, también se ha abierto un poco más el tema de la dependencia con la madre en estas situaciones. Entonces es importante tener presente, no caer en estos clichés y que se admiten pruebas en contrario a esta presunción, ¿no? Evidentemente en casos muy particulares y que recaen precisamente en la necesidad de la otra parte de probarse, ¿ok?
¿A qué quiero llegar con esto? Que también por la evolución social, por el tipo de sociedad que tenemos, por cómo se han ido adecuando las situaciones de las nuevas familias y de las nuevas parejas en nuestra sociedad, ya hay una participación un poco igualitaria entre padre y madre o entre padres, atendiendo a la edad y la etapa en la que se encuentren los menores, ¿no? Entonces, así como las semanas pasadas hemos platicado que tenemos una brecha de desigualdad en cuanto a las atribuciones de trabajos del hogar y de trabajos de cuidado de los menores con los hombres, la realidad es que también se han ido intentando o se ha ido buscando igualar esa participación, ¿no? Ya sea como consecuencia de la lucha de las mujeres, pero también como participación de los hombres, ¿no? Entonces, aunque falta mucho por hacer y aunque faltan muchas situaciones por evolucionar, pues la realidad es que también las parejas y las familias de ahora no son las mismas de hace 50 años en las que los padres se desentendían por completo de los hijos y no tenían ningún vínculo, ninguna intervención en su crianza, en su formación, en su cuidado, o a lo mejor el que tenían era mínimo. Y actualmente ya vemos parejas más participativas, más equitativas, como quien dice, más entronas, ¿no? Y ya están interviniendo más en esta formación y cuidado de los menores. Entonces, ¿qué se busca? También al romper esta presunción de cuidado, de guarda y custodia a favor de la madre, ir evolucionando y dando la oportunidad a los hombres principalmente de participar y de aportar a la crianza de los hijos menores de edad. La resolución emitida por el juez con relación al ejercicio de la guardia y custodia puede ser materia de inconformidad por parte del otro progenitor. Entonces, independientemente de que el menor se quede bajo el resguardo de su madre, el otro progenitor puede impugnar o puede presentar un recurso de inconformidad más bien para que se modifique esta situación o para apelar esta situación. Entonces, derivado de todo esto, la resolución no va a ser firme si el otro progenitor presenta el recurso de inconformidad. Durante todo este proceso, durante todos estos juicios, aparece una figura que se llama asistente de menores. Va a ser un profesional, y creo que también ya lo platicamos hace algunas sesiones en la sesión de dudas. Son profesionales de psicología, pedagogía o trabajo social que auxilian tanto a la autoridad como a los menores para poder llegar a estas decisiones, ¿no? Entonces, ayudan al menor a comunicarse durante el proceso judicial y brindarle protección y acompañamiento psicológico en las sesiones. Entonces, necesariamente tiene que ser una persona enfocada en estas áreas para conocer cómo llevar a cabo las sesiones, cómo guiarlo, no invadir también su espacio a lo mejor mental o psicológico y acompañarlos durante el proceso en caso de que tengan que presentarse a algún juzgado, a alguna oficina y deban presentar sus declaraciones, ¿no? Entonces, son estas personas que se llaman asistentes de menores. Están adscritos al DIF local, y se implementaron en México en el año 2013 a partir de una reforma en el Código Civil. Son trascendentes en temas de acceso de justicia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el 2013 se incluye en el Código Civil y se mantiene y se va evolucionando en otras leyes como la Ley de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué crítica le podemos hacer? Que necesariamente menciona que tiene que ser un profesional de psicología, pedagogía o trabajo social, siendo que tal vez pueden descuidar otras áreas que a lo mejor en cada caso concreto necesitan más atención o deben de ser más protegidas para salvaguardar la integridad y los derechos de los menores. Entonces, a lo mejor, si en algún asunto un profesional que es licenciado en trabajo social tiene un menor que tiene alguna cuestión psicológica o alguna enfermedad mental o algún síndrome o alguna cuestión diagnosticada clínica, pues tal vez no es el mejor perfil para tratar al niño. Igual, a lo mejor algún licenciado pedagogo
pues lo está guiando muy bien, pero tienen esta cuestión de violencia familiar, pues que a lo mejor necesita el apoyo o de un abogado o de un trabajador social, como que solamente limitarlo a estas licenciaturas o a estas carreras puede ser un poco reduccionista en cuanto a la parte integral de la situación del menor y de su familia, ¿no? Entonces, tal vez asignar solo una persona o asignar a alguien con solamente esas características o con esas carreras puede ser un poco limitante, ¿no? También la parte de brindarle protección y acompañamiento psicológico conforme a la ley. Estos asistentes de menores tienen 2 entrevistas con los menores como para prepararlos para el proceso y ya llevarlos a sus declaraciones con el juez. Entonces también limitarlo solo a 2 o que sean 2 a fuerza por regla general, pues yo creo que más bien podría ser atendiendo al caso en particular, ¿no? Habrá niños que a lo mejor necesiten un poco más de preparación, un poco más de tiempo, a lo mejor niños un poco más pequeños que vayan teniendo un proceso un poco más lento y necesiten más de dos sesiones. Entonces, como que la manera en la que está implementada la participación del asistente de menores puede ser un poco ahí confusa y limitada, ¿no? Esto en cuanto a la parte de la custodia monoparental y el asistente de menores, bueno, se da en todos los procesos judiciales, ¿no? Vamos a pasar al último tipo de ejercicio de guarda y custodia, que es el ejercicio de la custodia compartida. Ya lo platicamos también en la parte de divorcio, se da en los casos en los que ambos progenitores tienen la custodia legal y física de sus hijos. Ambos convienen en establecer una relación viable que se base en la colaboración y el respeto para la educación, formación, manutención y cualquier actividad relacionada con la crianza de los hijos. Gozan de igualdad en todas las decisiones y tratamiento de los menores por resolución judicial. Aquí, por acuerdo de los progenitores, normalmente es cuando se decide la custodia compartida. ¿Por qué? Porque no hay un conflicto tal vez entre los padres o porque sus conflictos pueden ser llevados a un segundo plano en cuanto a la crianza y educación de los hijos y por lo tanto pueden llevar a cabo el ejercicio de la custodia sin detrimento de pues del tratamiento que tengan entre ellos, ¿no? Algunos autores, algunos doctrinarios lo conocen o se refieren a esta custodia como custodia alternada porque dicen que, bueno, si ya hay una separación, pues no la van a llevar al mismo tiempo, ¿no? No es como una pareja tradicional que deciden de manera compartida o en igualdad de circunstancias sobre el cuidado de los menores, sino que cada uno en su momento o cada uno en el ejercicio de las atribuciones que se han dado va decidiendo y va a ir formando y educando a los hijos, ¿no? La realidad es que tanto la custodia compartida como custodia alternada son lo mismo porque por acuerdo deciden sobre los cuidados y la protección de sus hijos menores de edad, ¿no? La custodia compartida no debe entenderse como una igualdad matemática de tiempo con cada uno de los padres, sino corresponsabilidad o paternidad compartida, que seguramente han escuchado el término en inglés de coparenting, que ahora también está muy de moda con las parejas, sobre todo los famosos y los artistas y toda la gente que decide divorciarse pero tiene hijos menores de edad y a lo mejor llevan a cabo ciertas actividades o participan en ciertas actividades con sus hijos o de sus hijos a la par. Entonces, si están peleados o si fue un divorcio mediático muy acalorado, muy controvertido y de repente los ven juntos, como que siempre salen a decir, no, es que ya no somos pareja, ya no estamos casados, pero estamos haciendo co-parenting. Entonces, es un término, es un anglicismo también, muy, muy utilizado actualmente porque también es como la evolución de la pareja, ¿no? Ok, ya no tenemos ninguna situación sentimental, ninguna situación de pareja que nos una, pero estamos ejerciendo en la medida de lo posible al mismo tiempo estas consecuencias de ser padres, ¿no? De ser progenitores de nuestros hijos menores de edad. Y no es que se pase medio día contigo y medio día conmigo, o media semana contigo, media semana contigo, sino que en las situaciones en las que sea necesario participar de manera conjunta, podemos hacerlo sin ningún problema y tener una relación familiar más o menos funcional y no tan agresiva o tan
diferente a la que tenían originalmente con sus hijos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con corresponsabilidad, paternidad compartida, copaternidad. Digo, son términos un poco enfocados como en la parte masculina, porque hablan sobre paternidad, pero bueno, en inglés el coparenting es un poco sin género, ¿no? Que eso es lo padre de ese idioma. Entonces, esa es la custodia compartida. En México se implementó en el Código Civil, en los artículos que vimos las sesiones pasadas en cuanto a divorcio, en septiembre de 2004. Fue una reforma muy importante para promover también el tipo de ejercicio de la guardia y custodia y no asignarle solamente, por regla general, a alguno de los dos, el ejercicio de la custodia de los menores. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta corresponsabilidad parental o paternidad compartida? Puede hacerse en cuanto a periodos de alternancia, lo que platicamos. No es que sea matemáticamente idéntico, pero sí pueden pactarse ciertos días a la semana, ciertas horas de un día, ciertas semanas, ciertos meses o incluso años escolares, parejas que a lo mejor viven en distintos países o en distintas entidades. Algunos deciden, ¿no?, que un año lo pasen en algún lugar, en algún domicilio con algún padre, y el otro lo pasen con el otro progenitor. ¿Qué pasa cuando son periodos de tiempo largos? Sí se debe de establecer un régimen de visitas y un derecho de convivencias, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dependiendo del tiempo o del periodo que pacten los progenitores para ejercer pues esta custodia compartida, se van a ir adecuando a las modalidades de convivencia. En cuanto a la ubicación, o sea, literalmente dónde se va a ejercer la guardia y custodia, hay dos supuestos importantes, ¿no? Hay casos de custodia compartida en los que dejan a los menores en un domicilio, que normalmente es el domicilio familiar, y los progenitores cada uno se va a otro lugar, que bueno, eso en México tal vez no es tan tradicional ni tan clásico, pero dejan a los menores en la casa para que continúen llevando a cabo sus actividades. Evidentemente estos menores, pues no menores muy menores, ¿no?, sino tal vez ya adolescentes a punto de llegar a la mayoría de edad, que puedan hacerse cargo de ellos mismos, y solamente teniendo como un régimen de convivencias y de visitas de los progenitores que viven en distinto lugar. O también puede llevarse a cabo cuando los menores permanecen en el domicilio de alguno de ellos y el otro puede llevar a cabo visitas, pueden quedarse incluso a dormir o a pasar cierta cantidad de días o semanas con el otro, pero estableciendo su lugar de ubicación, principalmente con alguno de los dos progenitores. Pues es el mecanismo más eficaz y el ideal para el desarrollo de los menores, de las niñas, niños y adolescentes, porque les va a permitir, teniendo una convivencia y un desarrollo pleno, ejerciendo este tipo de convivencia, ¿no? Van a tener condiciones similares a las que tenían antes de la separación o del divorcio. Entonces, tal vez el hecho de que alguno de los padres deje de vivir en el mismo lugar, pero los visite constantemente, o que no salgan de ese entorno que les resulta familiar y cómodo, no tenga tantas afectaciones o no les afecte de manera tan directa o tan profunda como si tuvieran que cambiarse de residencia, ¿no? Ahora sí, el régimen de comunicación, visitas y convivencias, que es la consecuencia de que alguno de los dos no pueda ejercer o no ejerza la guardia y custodia, o decidan no asignarle a esa persona la guardia y custodia definitiva o completa de los menores. Se tiene que llevar a cabo un régimen de comunicación, visitas y convivencias. Normalmente lo conocemos como derecho de visitas. Es considerado un derecho humano porque tiende a proteger el interés superior de los menores. Es considerado de orden público y de interés social, a pesar de que aquí sí se pueden ir haciendo modificaciones y atendiendo los cambios y las circunstancias que se vayan dando en el desarrollo de la guardia y custodia o en el desarrollo de los menores. Pueden hacerse modificaciones, pero siempre en beneficio de los menores
y con vista a la autoridad competente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente tiene que haber una institución que salvaguarde sus derechos, que salvaguarde su persona, y además, al ser de interés social, todos pueden participar en los casos en los que se vean afectados los menores, ¿no? Se relaciona directamente con la guardia y custodia, puesto que es una consecuencia del ejercicio alternado de la guardia y custodia, ¿no? Lo que platicábamos anteriormente. Si una persona es designada como el custodio principal, por así llamarlo, la otra persona tiene derecho a un régimen de comunicación, de visitas, de convivencias, así como el menor, ¿no? Entonces, ambas partes, tanto los progenitores como los menores, pueden ejercer este derecho, deben de ejercer este derecho y va a ir encaminado a mantener ese vínculo y esa cercanía con el progenitor que no ejerza la guardia y custodia o el que no tenga la posibilidad de convivir de manera inmediata con los hijos menores de edad. Se tomó en consideración por primera vez en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, de la que México es parte, y en México se adaptó en el Código Civil para la Ciudad de México y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la parte adjetiva, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México también lo contempla, porque si ustedes recuerdan, en el Código Civil solamente tenemos como la parte o el marco teórico, ¿no? El contenido de la parte de divorcio, la parte de cómo se deben de ejercer las obligaciones y los derechos de quien no ejerce la custodia, y en la parte de patria potestad también, ¿no? Entonces, esto pues, se desarrolla en la parte adjetiva también en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué pasa en los casos de violencia familiar? Se debe de prestar mucha atención en los casos en los que las familias son víctimas o los miembros de las familias son víctimas de violencia familiar, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, principalmente por alguno de los progenitores o por algún miembro cercano de la familia. ¿Por qué? Porque aunque sí se va a tener que resolver la situación de los menores de edad respecto a sus progenitores en caso de separación o divorcio de sus padres, si el juez, allegándose de todos los elementos que platicamos, decide que sí es importante que permanezca o que continúe el vínculo con ese progenitor, pero en una situación un poco más controlada, se van a llevar a cabo las visitas y las convivencias en los centros destinados para tales efectos, que se llaman Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Es un órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia, que tiene autonomía y tiene por objeto facilitar la convivencia, en la ley dice paterno-filial, en aquellos casos que a juicio de los titulares de los juzgados y salas de lo familiar, esta no pueda realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el interés superior del menor. Entonces, de la definición que da la propia ley de lo que es un centro de convivencia familiar supervisada, nada más quiero hacer mención que habla sobre la convivencia paterno-filial, siendo que también las madres pueden llevar a cabo convivencias vigiladas o convivencias supervisadas en estos centros familiares, ¿no? No solamente lo vamos a restringir a los padres con los hijos, entonces tal vez el término paterno-filial ya no sea el más adecuado o el más correcto, pero bueno, es importante saber que tanto las madres como los padres pueden llevar a cabo el régimen de convivencias en estos centros familiares. ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, no sé si ustedes los hayan visto, pero cerca de los juzgados familiares o de los juzgados civiles hay una ubicación, un lugar determinado para que se lleven a cabo los regímenes de visitas dependiendo de cada situación familiar, y entran los menores, entran los progenitores y hay un grupo de personas que están supervisando las convivencias, ¿no? Llevan a cabo ciertas actividades, llevan a cabo ciertos vigilancias, análisis de cómo se está llevando a cabo la relación para ver si va evolucionando este vínculo y cómo se va llevando a cabo pues esta interacción entre los progenitores y los menores, ¿no? Hay centros de convivencia familiar por edades, entonces no están todos los mismos
menores en un solo lugar, que es importante también para el desarrollo y la protección de los menores. Entonces, los más pequeños tienen ciertos lugares, van creciendo, ¿no? Van cambiando un poco como en las escuelas, dependiendo de su edad y de la etapa en la que se encuentran, para también ir teniendo la participación o la intervención del personal en cada caso, ¿no? Entonces, se llevan a cabo en espacios determinados y designados por el centro bajo la supervisión del personal capacitado para atender y cuidar todos los aspectos para llevar a cabo las convivencias. Surge como alternativa adecuada para que el padre o madre no custodio pueda convivir con sus hijos e hijas. Fueron creados los centros de convivencia familiar en el año 2000 como coadyuvantes al sistema de impartición de justicia de la ciudad y particularmente en los procedimientos de divorcio, de régimen de visitas y convivencia, de pérdida de patria potestad o de reconocimiento de hijos. Entonces, no solamente los casos de separación y de divorcio, sino cuando hay algún conflicto en cuanto a la guarda y custodia o cómo se están llevando a cabo las visitas y las convivencias con alguno de los progenitores, puede el juez decidir que por cierto tiempo o en ciertas circunstancias pasen a ser vigiladas y un poco controladas en este espacio determinado con la intervención de los funcionarios del Centro de Convivencia Familiar. En el caso de pérdida de patria potestad, bueno, para ir haciendo gradual el retomar esta relación o este vínculo con los padres, o en el caso de reconocimiento de hijos, pues cuando no se hagan el nacimiento, también como para ir fomentando un poco el desarrollo de esta relación entre los progenitores y los menores, ¿no? Los funcionarios que trabajan en los centros de convivencia familiar son o deben ser trabajadores sociales y psicólogos y deben de conformar un programa multidisciplinario para que se cumpla el régimen de visitas y salvaguarden la integridad y persona de los menores durante dicha visita. Entonces, su intervención debe ser mínima, pero sí tienen que estar fomentando que la convivencia que se está llevando a cabo entre los menores y sus progenitores sea lo más tranquila posible, sea lo más enriquecedora y formativa para los menores de edad y que no sea una experiencia tan traumática, porque evidentemente pues, tiene consecuencias psicológicas y son importantes para los menores, pero que sea como un régimen lo menos, pues sí, lo menos, que los agobie lo menos posible, ¿no? Y que se desarrolle una relación positiva, cariñosa con el progenitor que la está llevando a cabo, ¿no? Entonces también es importante recordar que pues no necesariamente todos los progenitores que están llevando a cabo ahí sus convivencias son culpables o son los que no deberían llevar a cabo las convivencias, sin embargo, por algún conflicto, por alguna situación, tienen que llevarlos ahí a cabo, ¿no? Entonces, la intervención de estas personas pues tiene que ser en pro de los menores y no en pro de los progenitores o del progenitor que se encuentra afuera o del juzgado. Siempre tienen que atender a la situación de cada menor, ¿no? Entonces, el titular de la dirección del centro debe de poseer un título a nivel licenciatura en pedagogía, psicología, sociología o trabajo social. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente con la de implementar todas las funciones necesarias para que cada centro de convivencia atienda las necesidades de los menores dependiendo de la edad y de la etapa en la que se encuentren y fomenten esta relación de armonía con sus padres, ¿no? Entonces, importante también entender pues, que cada centro va a atender las necesidades de los hijos de los menores que le corresponda. Entonces, tal vez a lo mejor el titular de un centro que es para niños de 3, 4, 5 años no va a tener las mismas actividades, no va a prestar atención en las mismas situaciones que el titular de un centro de menores de 12, 13, 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya son adolescentes, ya están formando su personalidad, su criterio, entonces tienen que tener cierto tipo ahí de manejo de el personal y de las funciones que deben de ejercer para llevar a cabo las visitas y las convivencias con los progenitores. Eso en cuanto a al ejercicio de la guardia y custodia cuando hay un conflicto, cuando hay alguna separación, un divorcio, y tenemos que decidir cuál de los progenitores o de qué manera se van a llevar a cabo estas actuaciones con respecto a los niños. Sin embargo,
tenemos otras situaciones que están relacionadas con la guardia y custodia y que a lo mejor también pueden devenir de una separación, de un divorcio, pero no necesariamente se dan como consecuencia de un conflicto entre las parejas, ¿no? Y estas son 3 situaciones que son como las más importantes o las que más me llaman la atención para tener presentes en cuanto al ejercicio de la guardia y custodia y en cuanto a la situación del cuidado de los menores. Una es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a no ser separados de sus hermanos. Otro es el régimen de comunicación, convivencia y visitas que pueden tener o que deben tener con los abuelos y abuelas. Y el tercero, que es un tema también muy interesante, es el tema de la alienación parental, que seguro también han escuchado mucho este término, ¿no? La primera situación, el primer caso es el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser separados de sus hermanos, precisamente para mantener estas relaciones familiares y fomentar este vínculo que naturalmente o derivado de alguna otra unión tienen los menores con sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer en las situaciones en las que no es solo un menor de edad, sino 2, 3 o los que sean, pero más de uno? Siempre velar por el interés superior de los menores y atendiendo a su situación familiar y a la relación familiar que tenga con sus hermanos y no atendiendo intereses o situaciones particulares de los progenitores, ¿no? Entonces, hay casos en los que al no estar regulada específicamente la relación de los menores con sus hermanos, los progenitores deciden dividirse, suena horrible, pero sí como dividirse los hermanos como si fueran bienes y hacer una repartición, ahí como lo puse, ¿no? Hacer una especie de repartición sin importar el daño y las afectaciones que puedan tener o que puedan ocasionarle a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya decidimos separarnos y entonces tenemos 4 hijos, entonces yo me quedo con los 2 más grandes para que vayan a tal escuela y tú te quedas con los 2 más chiquitos porque tienen que hacer clases y tienen que estar más tiempo en la casa y así deciden desmembrar una familia, ¿no? Entonces, en el marco internacional, y lo vamos a mencionar mucho en esta sesión, la Convención sobre Derechos de los Niños es el instrumento por excelencia que resguarda y que resuelve la situación de los menores como sujetos de derechos. Y también lo platicamos hace un par de sesiones en cuanto a los alimentos, porque es el primer instrumento o de los principales que reconoce a los menores como sujetos de derecho y no como bienes, objeto de, pues, de los padres, ¿no? Del ejercicio como consecuencia del ejercicio de la patria potestad. Entonces, en esta convención se establece que los menores sean protegidos y prohíben la separación de los hermanos, ¿no? En México, como les comenté hace un momento, no se encuentra expresamente prohibido la separación de los menores, de los hermanos entre sí, perdón, pero sí se les reconoce el derecho de que mantengan sus relaciones familiares. Entonces tenemos la Constitución, el Código Civil y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, como les comento, no hay una prohibición expresa y en virtud de tal omisión, hay mucha incertidumbre y muchas situaciones en las que los niños sí están en riesgo de ser separados de sus hermanos cuando se presenta un conflicto entre los progenitores. Entonces puede ser desde la repartición de los hermanos hasta la asignación de alguno de ellos en alguna institución de beneficencia pública o privada, ¿no? El hecho de que a lo mejor fallezcan los padres y decidan que pues no pueden más, entonces uno se va con la tía, uno se va con el primo o uno se va al DIF o uno se va a un orfanato. Entonces esta situación sí ponen en riesgo y vulnera los derechos de los menores para mantener relaciones con sus hermanos. Entonces sí es muy importante también aterrizar esta situación en el marco legal y regularlo, tal vez no como una prohibición, pero sí un tratamiento más en pro de la protección de los derechos de los menores con respecto a las relaciones familiares, ¿no? Otro de los temas importantes y que también en México es muy importante, digo, en muchos países, pero particularmente en México, que tenemos esta cercanía y este tipo de participación de los abuelos con las familias, es el régimen de comunicación, de convivencia y visitas con los abuelos y abuelas. Sí tenemos algunas
menciones al respecto, muy escuetas en nuestro sistema jurídico, pero la realidad es que derivada de ciertas circunstancias, normalmente puede interrumpirse o puede llegarse a eliminar la comunicación y las visitas que tienen los menores con sus abuelos y abuelas. Se puede restringir o suspender como consecuencia del fallecimiento de alguno de los progenitores, ¿no? Cuando fallece algún papá o mamá y termina la relación con la familia de esa persona, puede darse el caso, o en el caso en el que tengan diferencias personales los abuelos y el otro cónyuge, o sea, los suegros, entonces ahí a lo mejor restringen la convivencia con la familia del papá o de la mamá. Y el más común, en caso de ruptura matrimonial o de separación, que deciden cortar cualquier tipo de vínculo con esa familia e impedir entonces la relación de los menores con sus abuelos y con sus abuelas, ¿no? Es importante mencionar que el derecho de visitas y convivencias es recíproco, entonces igual lo que platicamos la sesión pasada. Les gusta mucho tener esta participación y esta injerencia, ¿no? Entonces, es también importante promover este tipo de relaciones familiares y reconocer que es un derecho tanto de los abuelos como de los menores, ¿no? En nuestro país tenemos el régimen de visitas y de los abuelos y abuelas contemplado en la parte de patria potestad, que lo vimos la sesión pasada, está en ese rubro del Código Civil local. Sin embargo, solamente escueto en ese sentido nuestro sistema jurídico, ¿no? Tendríamos que desarrollarlo un poco más precisamente para fomentar pues estas relaciones familiares. Vertientes, la parte clínica o la parte científica y la parte jurídica, ¿no? La alienación parental surge originalmente como un término médico, un término clínico que se define o que se identifica como el síndrome de alienación parental, que fue implementado por el psiquiatra Richard Garner, que ahí les puse la definición que da. Es un trastorno o una conducta que dificulta la relación entre algunos de los progenitores y sus hijos. Y él establece que se da particularmente en las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación y resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de esta campaña. Entonces, la terminología que él utiliza para la situación de esta conducta es el síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces, él va identificando ciertas conductas o ciertos actos que va llevando a cabo uno de los progenitores al hijo, directamente al hijo menor de edad, para ir modificando la percepción o la realidad que tiene ese menor respecto a la persona de su otro padre o madre o respecto a la relación que tiene con él, ¿no? Entonces le va presentando ciertas características o ciertas ideas del padre, de la familia del padre, y el menor en su desarrollo
psicológico, también ya va participando y como dice el psiquiatra, va contribuyendo por sí mismo en estas características del otro progenitor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Terminar con la relación que tiene el menor con su padre o madre, ¿no? Entonces, estas campañas de difamación van encaminadas a concluir con la relación que tengan los menores con sus padres y con la familia de sus padres. Al presentarse esta figura médica, esta figura clínica, fue tomada como base para que en varias legislaciones, bueno, para que en varias legislaciones y en la mexicana se tomara en consideración al momento de resolver la situación de la guardia y custodia de los menores de edad. Entonces, el tratamiento que se da a la alienación parental en México es muy interesante porque ha ido y venido y se ha incluido y se ha derogado de nuestro sistema jurídico a conveniencia de los miembros de la Asamblea. Entonces, la primera vez que se reguló en México fue en el 2004, se incluye en el Código Civil para la Ciudad de México y estuvo vigente durante 2 años, porque su implementación fue objeto de crítica y como consecuencia de esa inconformidad, la Asamblea Legislativa estableció una comisión para revisarla y al final de su análisis decidieron reformar el Código Civil para quitar el término de alienación parental. Entonces, estuvo vigente un par de años solamente en nuestra legislación civil y como consecuencia de esta inconformidad, la Asamblea Legislativa decidió derogar ese artículo. 10 años después, en el 2014, fue incluido nuevamente en el ordenamiento local, pero aquí no en la parte de divorcio y de guarda y custodia, sino en la parte de violencia familiar. Entonces se agregó un artículo que fue el 323 séptimus y definía la alienación parental, o sea, te ponía qué es la alienación parental, quiénes son los sujetos que pueden llevar a cabo esta conducta, quiénes son las personas, o sea, los sujetos pasivos, los que pueden sufrir esta violencia familiar y cuáles son los grados y efectos que tenía como consecuencia. Los grados iban desde leve, moderado hasta alto, entonces también dependiendo del grado que tuviera la alienación parental era la consecuencia que tenía, que iba desde el ejercicio, desde la suspensión del ejercicio bueno, aquí empezaba con la suspensión de ejercicio de la patria potestad, pero eso era un poco más grave, ¿no? Entonces, desde que se modificara el régimen de visitas hasta la suspensión del ejercicio de la patria potestad, el cambio de ejercicio de la guardia y custodia, la suspensión de todo contacto del progenitor con el menor o la designación de un tercero como custodio y además de todo esto, el tratamiento del menor en temas psicológicos para superar esta violencia familiar o este tipo de violencia familiar. Sin embargo, en el 2017 nuevamente sufrió una serie de inconformidades y nuevamente fue derogado el artículo, ¿no? Entonces, ahí tienen la decisión que tomó la Asamblea para derogar este artículo después de 3 años de vigencia. Entonces, hubo en ese tiempo muchas situaciones en las que la alienación parental, y además es reciente, en las que la alienación parental era un tema pues que se alegaba y que se buscaba comprobar en muchas circunstancias familiares, en muchos divorcios, en muchos casos de violencia familiar, y que lograba determinar la situación tanto de la patria potestad como de la guarda y custodia de los menores. La decisión que tomaron para derogar este artículo se basa principalmente en la idea de que este término que vimos anteriormente del doctor Richard Gardner solamente fue propuesto por él y nunca convalidado por otros estudios o por otros sustentos médicos, ¿no? Como que decían, bueno, sí, este término y este síndrome lo planteó este médico, pero no hay otros estudios, no hay otros fundamentos que comprueben su teoría. Entonces, no podemos basar una cuestión legal en un término médico sin comprobar, ¿no? Y basaban su definición o su decisión en otras asociaciones, principalmente americanas, de medicina, de psicología, y tomando en consideración recomendaciones que otras autoridades, igual en Estados Unidos, hacían con respecto a esta
pues a este término clínico, ¿no? Actualmente hay 2 códigos familiares locales que sí lo regulan, el Código Familiar de Morelos y el de Yucatán, y definen la alienación parental, definen también los supuestos que se pueden dar de conductas o de realización de conductas o omisiones por parte de alguno de los padres con respecto al hijo y afectando al otro padre, y también regulan las consecuencias que puede tener pues la familia, ¿no? Particularmente los menores. También tenemos, que lo platicamos igual las sesiones pasadas, el tema de los menores en situación de desamparo. Es una clase de tutela, aquí no es, más bien aquí es supletoria al ejercicio de la patria potestad, porque como lo comentamos brevemente la semana pasada, la tutela entra a sustituir el ejercicio de la patria potestad. Entonces, el tema de los menores en situación de desamparo se encuentra regulado en el Código Civil y son 5 artículos que lo contemplan, pero tenemos que recordar que la tutela se da cuando no hay quien ejerza la patria potestad y en ciertos casos. Esta es una clase de tutela que se da para los menores expósitos o abandonados. El propio código nos define que los menores expósitos son aquellos que se desconoce o es imposible de determinar su origen, entonces a lo mejor son bebés muy recién nacidos o menores que no cuentan con una identificación o con un documento que permita acreditar su filiación o familiares que se hagan cargo de ellos, mientras que los abandonados son aquellos menores cuyo origen sí se conoce, ¿no? Entonces son personas que a lo mejor voluntariamente fueron puestas a disposición del DIF o de alguna casa hogar o que como consecuencia de la situación familiar que estaban viviendo fueron sustraídos de su hogar o de la patria potestad de sus padres para que fueran salvaguardados por una institución, pero es posible determinar el vínculo que tienen con sus progenitores o con su familia. Entonces vamos a tener los menores expósitos y los menores abandonados. Este tipo de tutela la ejerce por Ministerio de Ley las instituciones autorizadas para acoger a los menores con ese carácter, para salvaguardar su integridad y velar por sus derechos. Entonces, igual la semana pasada, no sé si se acuerdan que platicamos de las casas hogares y un poco del DIF, que son estas instituciones, bueno, el DIF es pública y las casas hogares privadas, que están autorizadas y su objeto es llevar a cabo la tutela de los menores que no puedan ser cuidados y salvaguardados, ya sea por quienes deban ejercer la patria potestad, padres o abuelos, o por algún otro miembro de la familia que por ley le hubiera correspondido el ejercicio de la tutela. El acogimiento, que igual lo empezamos a platicar un poco la sesión pasada, se considera la acción de asumir de manera temporal el cuidado y atención del menor y tiene como objeto su protección inmediata, solamente. Su finalidad no es sustituir una familia o sustituir a un padre o una madre, sino cuidar y salvaguardar a la persona del menor, sus bienes, su situación y protegerlo de manera inmediata. En cuanto a su temporalidad, se considera que existen 3 tipos de acogimiento, que puede ser de urgencia, de corto o largo plazo. Y en cuanto al ámbito en el que se desarrolla este acogimiento, puede ser de la familia extensa, de la familia ajena o un acogimiento residencial, que es el de las instituciones. Esta figura de familia de acogida se contempla en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya hemos mencionado varias veces, y ahí se define como aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. Entonces, esta familia de acogida necesariamente debe estar reconocida y certificada por una autoridad competente para brindar estos cuidados y este acogimiento a menores de edad. En lo que se resuelve su situación, ya sea con la familia de origen, que es la familia nuclear, o sea, padre y madre, o la familia extensa, otros miembros de la familia, ya sean abuelos, tíos, primos, alguno que vaya más allá de su círculo familiar, o una familia adoptiva, que evidentemente se va a volver su familia consanguínea o sus parientes consanguíneos
una vez que se celebre el acto jurídico, ¿no? El DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o el Sistema Integral de las Entidades de cada estado de la República, debe de garantizar que en los casos en los que intervenga una familia de acogida, los menores reciban todos los cuidados atendiendo a su situación de desamparo como medida temporal. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se satisfacen de forma transitoria en lo que se lleva a cabo este cambio. Sin embargo, también hay mucho por desarrollar, ¿no? ¿Cómo se van a llevar a cabo estas relaciones jurídicas familiares entre todos los miembros de la familia de acogida y el menor? O sea, si es una familia que a lo mejor ya tiene hijos y que sus hijos son menores de edad, ¿cuál va a ser su relación o su participación, su intervención con el menor que están acogiendo? ¿Cuáles son los deberes, los derechos y las obligaciones que se generan? ¿Cómo se denominan los sujetos? ¿Son padre y madre o hijo de acogida? Porque no tenemos específicamente designadas las funciones y la participación de todos los sujetos que van a intervenir en estas figuras, ¿no? En cuanto a las autoridades, tenemos al Ministerio Público y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Son autoridades que están reconocidas, evidentemente todos los conocemos, con facultades de vigilancia y protección para los niños, niñas y adolescentes. La función del Ministerio Público es la representación social que vela por los intereses de los menores, ante la cual incluso pueden rendirse cuentas y tiene la facultad de vigilar el desempeño de la tutela y otras instituciones de guarda y custodia. Igual como lo hemos comentado en otras sesiones, el Ministerio Público interviene para salvaguardar y para vigilar que los derechos y la situación de los menores no se vea vulnerada. De igual manera es una institución que representa socialmente a los menores y que puede intervenir en diversas medidas en los conflictos o en los procedimientos en los que participen menores de edad, ya sea directa o indirectamente. Y otra de las autoridades importantes es el DIF, que participa en la tutela y la guarda de los menores, incluso la tutela de los menores, de los menores en situación de desamparo puede caer directamente en ellos. Nada más como dato importante, este tipo de tutelas es la única que no tiene curador, la tutela para los menores en situación de desamparo. Entonces no tenemos un tercero vigilando constantemente el ejercicio de esta tutela, por lo que es mucho más pues compleja y también importante de tener presente, ¿no? Tenemos la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes que les platicé al principio de la sesión. Estos procedimientos se van a regir por lo que establece la Constitución, por lo que establecen los tratados internacionales del lugar origen de los niños migrantes y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que la Ley de Migración, la Ley General de Población, que son otras leyes que tienen materia de migración. Y en el momento que eso lo platicamos la sesión anterior, ¿qué pasa cuál es la situación de los niños migrantes? Se van a poner, bueno, al llegar a nuestro país, se va a dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección para que estén conscientes de la existencia de los menores migrantes, y la participación del DIF es muy importante porque van a determinar la situación jurídica de los menores migrantes y van a formar parte, van a pasar a tutela del DIF, del DIF local, ¿no? En donde se encuentren los menores. Súper importante que en todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios. Entonces, ¿cuál es la función de las autoridades migratorias para salvaguardar a esos menores migrantes? Les deben de asignar una clave única de registro de población, que es el CURP, para poderlos identificar y poder tener presente su situación migratoria y su situación jurídica, y se les va
buscar otorgar una autorización de estancia como visitante por razones humanitarias o como residente. Entonces, esa va a ser la participación que tienen las autoridades migratorias en conjunto con el DIF para apoyar a los menores migrantes. A los menores migrantes que se encuentren en el DIF los van a tener plenamente identificados, van a tener que definir su nacionalidad y también en la medida de la posibilidad determinar su edad para entrar al área o a la etapa que les corresponda, ¿no? Entonces, prestar particular atención a su situación física y mental. Al revés, en el caso de que sean menores mexicanos y se encuentren en otro país y tengan que ser repatriados, la Procuraduría de Protección y la Secretaría de Relaciones Exteriores están obligados a recibir de manera inmediata al niño, niña o adolescente y definir también su situación jurídica, ¿no? Si tienen parientes que puedan ejercer la tutela o padres que fueron deportados o repatriados y puedan ejercer la patria potestad respecto a estos menores, a través de estas instituciones y con colaboración del DIF, van a regresar a los menores a su familia o a su núcleo o ponerlos a disposición del DIF en lo que se resuelve también su situación jurídica. Y quienes van a ejercer la tutela de estos niños mexicanos que fueron repatriados van a ser en lo que se resuelve su situación el DIF y u otros parientes, ¿no? Ahora tenemos la situación de las niñas, niños y adolescentes con progenitores privados de la libertad. En el último año hubo más de 300 familias, bueno, 300 padres, hombres, que manifestaron que era imposible ejercer un derecho de visita o de convivencia con sus hijos, que no tenían contacto con sus hijos menores de edad. Y esto se da como consecuencia de que por motivos económicos no pueden llevar a cabo las visitas, por el tema de traslados, la inexistencia de espacios para llevar a cabo su derecho de convivencia, ya sea de espacios físicos o de espacios seguros, porque a lo mejor sí tienen alguna sala de convivencia, pero por el tipo de cárcel o de institución no se pueden llevar a cabo de manera segura. Entonces, este año se inauguró por primera vez el espacio para visitas infantiles en un centro de reinserción social varonil, beneficiando a más de 800 niños, niñas y adolescentes y padres semanalmente. Implementaron un espacio seguro a través de una fundación para fomentar estos derechos de visitas y procurar que los menores tuvieran este vínculo con el padre y llevar a cabo pues, estas convivencias y visitas con los padres aun cuando están privados de la libertad. Es un espacio libre de violencia que busca fortalecer el vínculo de hijas e hijos con los padres privados de la libertad. Entonces, bueno, tenemos esto en cuanto a los casos especiales de guarda y custodia, a todos los términos generales del ejercicio de la guarda y custodia y a todas las situaciones que se deben de atender y las características que deben de estar analizando los jueces o las personas que deciden cómo se llevan a cabo el ejercicio de la guarda y custodia en cuanto a los menores y en cuanto a los progenitores. Entonces, con eso tenemos la sesión del día de hoy. No sé, Fer, si tengan algunas dudas o si quieran tener algún tipo de participación o comentario para complementar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Vero. Justo Mayra nos escribió por el chat y si estás lista, Mayra, te voy a ceder la palabra. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Mayra. Sí, hola, buenos días. Espero que estés bien. Fíjate que yo estoy llevando un caso con una compañera y la verdad es muy complejo y siento que tiene mucho que ver con muchos factores. Entonces, te lo voy a medio plantear para ver qué me podría sugerir. Justo nosotros trabajamos en una organización dedicada a migración o a migrantes. Uh-huh. Y tenemos un caso de una ciudadana estadounidense que, bueno, nacida allá, obviamente, de madre estadounidense también, pero de padre mexicano. Lo que ocurre es que el padre no aparece en su acta de nacimiento estadounidense. Y cuando ella tenía, o sea, literal como 5 meses, la mamá la trajo a México para que viera a su papá.
Y dentro de eso la abandonó, o sea, así tal cual, o sea, la Se dejó fue. con la abuela, desapareció y pues, o sea, nunca volvió por ella, digamos, ¿no? La madre, Entonces ¿no? ella, ajá, la madre, exacto, que es ciudadana estadounidense. Ajá. Entonces, ella creció con la abuela y con el papá, pero el papá lo mataron en el 2007, entonces prácticamente la abuela fue quien estuvo a cargo de ella, ya que la mamá nunca regresó. Pero lo que pasa es que ella ya no es menor de edad, sin embargo, básicamente en este punto está sin ningún tipo de identificación o nacionalidad técnica, porque no se puede inscribir a su doble nacionalidad mexicana por lo del padre, que no aparece en su acta de nacimiento, pero tampoco puede acceder a sus documentos estadounidenses. O sea, la verdad es un caso súper feo, pero sí fue como una cuestión de que la madre la abandonó. Y yo presiento que precisamente por eso la madre menos quiere apoyar, porque sabe que incurrió en algo como ilegal, digamos, por lo menos en el sistema jurídico estadounidense. Entonces, sí, o sea, no sé si me podrías dar como alguna sugerencia de, no sé si ella podría, no sé, exigirle algo a la mamá, o no sé, porque la verdad no puede hacer nada esta usuaria porque no, o sea, no tiene con qué identificarse, básicamente. Ujú. Claro, Gracias. ahí, gracias a ti, ahí yo le recomendaría o les recomendaría también consultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque tienen un acuerdo de cooperación precisamente para el caso de menores repatriados o de menores también, particularmente en este caso americanos, que ahí, por suerte ella, digo, por suerte y no, pudo estar bajo la guardia y custodia de su papá y de la familia de su papá, que la cuidaron, ¿no? Pero el caso de los menores, a lo mejor que o sea, que sus padres son deportados y que ellos son ciudadanos americanos, bueno, no ciudadanos americanos, pero de nacionalidad americana, y se quedan allá, normalmente se quedan bajo el cuidado del Estado y pues resuelven si se van a una familia de acogida o los adoptan o los repatrian con su familia acá, dependiendo, ¿no? Entonces, en este caso, yo me acercaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores y además ahí también te pueden ayudar a la parte que a lo mejor es gestoría de trámites para sacar un acta de nacimiento aun cuando el padre haya fallecido, donde se acredite pues que ella era hija de ese señor, el vínculo y que ya partiendo de un documento pueda ella solicitar identificaciones, otro tipo de documentos que la reconozcan y que la identifiquen, y también la parte de consultar pues el tema de la madre, ¿no? Ahora, desconozco la verdad, ni siquiera sé si en el estado en el que ella nació o en el estado en el que la madre vive haya alguna consecuencia por este abandono. Me imagino que como lo comentas, penalmente sí, pero pues en retroactivo, la verdad no sabría decirte la parte estadounidense, ¿no? Pero bueno, yo buscaría a través de relaciones exteriores y también tal vez una consulta con ellos cómo tramitar el acta de nacimiento aun cuando el padre haya fallecido con el acta de nacimiento americana, e ir adelantando el proceso de trámite de sus identificaciones y su CURP y todo lo que sea necesario para poder pues, tener documentos oficiales aquí. Y, o sea, no importa que el padre no aparezca en el acta de nacimiento, porque eso es donde nos trabamos, porque el padre no aparece en el acta de nacimiento americano para comprobar su filiación mexicana, digamos. Es que lo que tienen que hacer es ayudarla a tramitar el acta de nacimiento aquí, que lleve su documento americano para que la ayuden a buscar el tema de la madre y ya ir avanzando para poder tener sus documentos aquí, o sea, con el acta americana. Ahí le van a decir qué necesita entregar para acreditar la afiliación, porque sí hay una manera de acreditar la afiliación aquí,
cuando no tienes acta de nacimiento, cuando desapareció, cuando es apócrifa, sí tienes medios para acreditar la filiación. Son dos. Ah, ok, entonces básicamente como decirles, ay, queremos acreditar filiación con el padre, necesitamos como... Te van a em, pedir o información testimonial o una prueba científica de sangre médica. ok, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Ujú. Muchas gracias, Vero. Tenemos aquí una pregunta, no sé cuál sea tu nombre, pero estás ubicada como usuario de Zoom. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí, Hola, soy Andrea, psicoanalista de niños y que estoy en la Asociación de Infancia es Vida y del grupo Ser Mujeres. Y que justo, de verdad, la clase, Vero, muchas gracias porque es una clase súper interesante y que además la estaba esperando, porque vaya que tiene todos los fundamentos psicológicos y que, bueno, desde el psicoanálisis tenemos muchas herramientas que brindar a la gente que trabajamos en esto de la violencia y de la patria potestad y la custodia. Eh, la importancia de hacer un trabajo interdisciplinario creo que es algo que tenemos que trabajar en equipo, mucho de la mano con la parte jurídica y que tenemos que hacer mucho reforzamiento en todos los sistemas de concientizar que cualquier determinación que se haga vaya de la mano, no con un trabajador social, no con un sociólogo, sino justamente apoyándonos de todos los instrumentos psicológicos y más allá, ¿no? Porque las consecuencias que hay, por ejemplo, en el caso de la alienación parental, pues lo vemos en la violencia vicaria, ¿no? Las consecuencias que tienen los menores y no tan menores, pensemos ya cercanos a la mayoría de edad, cuando se da toda la manipulación psicológica en el que se altera todo el concepto hacia cualquiera de los padres, las consecuencias que va a haber de por vida son de verdad, no tienen idea cuando, por ejemplo, cuando las salas de convivencia, en una que pues es patético el que tengan una convivencia en un espacio así, en el ¿no? centro. Sí. Pero además, cuando escuchamos a los niños, cómo los entrena el progenitor en contra de los padres, que van en el mismo discurso, no es lo mismo a que, por ejemplo, un trabajador social u otra persona diga, bueno, repitió tal discurso, ¿no? A que uno diga, a ver, no, ya hay una afectación, cuál es el concepto de la figura de la mamá, cuál es el concepto del papá, los síntomas que hay de violencia, los lapsos que va teniendo un niño en un discurso, la manera en que actúa a través del juego, por ejemplo, ¿no? En el caso de los adolescentes, en su rebeldía, en su discurso, cómo vamos detectando la manera en que, por ejemplo, la identidad, mucho la importancia que hay, el que se fomente el vínculo lo más sano posible con el papá, con la mamá y lograr por eso la importancia de la conciliación. El que trabajemos como profesionales en esa disputa que hay entre los papás y de verdad hacer conciencia a que el pleito es de adultos y ir salvando esa parte en donde es tu hijo, finalmente es qué representa para ti ese hijo y lo que representa para la otra figura y tratar de hacer una barrera en donde se salve el que este niño puede ir construyendo un concepto de lo que él es para ese papá o para esa mamá, ¿no? Incluso para los abuelos, que también es tan importante, ¿eh? Porque finalmente son como muletas y son sostenes, a veces no tan secundarios, pero a veces son quienes vienen a salvar en una relación de violencia. Los papás, los abuelos son el sostenimiento, ¿no? O los tíos, o aquí en México mucho los padrinos, ¿no? Pero que es bien importante que realmente haya una conciencia que se tiene que trabajar de manera profesional y responsable. Aquí cuando tú decías 2 sesiones no son suficientes, efectivamente. O sea, ¿cómo creen que desde que hagamos unas pruebas, desde, por ejemplo, cuando los niños son entrenados, lo que tienen que hablar en contra de cualquiera de los padres, pues en 2 sesiones no es suficiente, ¿no? Porque ¿cómo vamos a encontrar las contradicciones? Si tenemos la experiencia, sí se logra hacer incluso desde una primera sesión, cuando, por ejemplo, cuando son niños,
en una terapia de juego, salen muchos síntomas de que son manipulados, ¿no? Pero para eso pues hay que tener ya experiencia, ¿no? Incluso Claro. con los papás, porque nos vamos dando cuenta cuando tienen un discurso justamente violento y en donde su fin es acabar con la pareja, ¿no? Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por esta clase. Yo creo que tenemos que profundizar mucho y hacer un trabajo interdisciplinario. Qué bueno que por fin haya este espacio para la convivencia en los centros penitenciarios, porque es un espacio que está olvidado y que la afectación de los niños olvidados, anulados de la sociedad, pues que ya se esté dando buscando que haya un vínculo lo mejor posible y salvar esas relaciones que también pues tienen mucha afectación y el impacto social también, ¿no? Y bueno, pues ojalá se pueda armar algo con todos los fundamentos psicológicos, Vero. Y pues de paso tienen la invitación y yo creo que sí me gustaría aterrizar que estos temas hagamos una cápsula para el periódico El Capitalino, creo que ya una vez se los había comentado, y que bueno, podemos hacer un foro también para la UNAM, en fin, ¿no? Yo creo que podemos esta parte interdisciplinaria llevarla ya a un espacio más grande que tenga un impacto social y que incida realmente en los aparatos jurídicos, en las instituciones jurídicas, ¿no? Que hagamos esa alianza, pero yo creo que una manera, tiene poco hice una cápsula justamente sobre la violencia vicaria y que pues que nos unamos justamente para visibilizarla y una de esas pues se me ocurre ahorita el instrumento de que lo hagamos en el periódico El Capitalino. Ya, si quieres, te doy mis datos y bueno, pues que hagamos esa alianza para empezar a sacar, ¿no? Empezar a publicar estas cosas y empezar a tener eco, ¿no creen? Así es que, pues tienen las puertas abiertas y mi apoyo y yo creo que podemos hacer cosas muy, muy interesantes ya. Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias. Y ahorita, si quieres, en el chat nos ponemos de acuerdo y también con Ujú. Fer y con Paulina. Y Así nada es. más retomando dos cuestiones muy, muy interesantes que mencionaste, el tema de la alienación parental, que a mí me pareció que un poco fue eliminada del Código Civil y de las cuestiones de violencia familiar por conveniencia, ¿no? O Ujú, sea, fue ujú, completamente, y tú analizas la postura que tienen para derogar el dictamen que presentaron en la Asamblea para derogar ujú. estas definiciones, y me llama mucho la atención porque, y te lo voy a leer porque lo tengo aquí, dice, del Sí. supuesto síndrome de alienación parental sobre el que se refiere, una falta absoluta de investigación científica o académica sobre su existencia. No existen desarrollos teóricos o empíricos que sustenten el uso de estos síntomas como acertados para detectar manipulación emocional de un niño, niña o adolescente, y mucho menos para diferenciar este tipo de violencia de la violencia física o sexual. O sea, equiparan la alienación parental a la Ujú, violencia física o sexual. Ese es el dictamen que emite la Asamblea para derogarla esta última vez, el término de alienación parental. Y basan, ¿no?, también su dictamen pues en lo que establece la OMS, la Asociación Americana de Psicología, en fin, lo mismo que ujú, citan, como siempre, ¿no? Hay vertientes que defienden y vertientes que bloquean. Entonces, a mí el tema particularmente de la alienación parental y de las convivencias con los abuelos en México me parece de suma importancia y me ujú, parece, aunque lo menciona el código en cuanto a los abuelos, muy, muy escueto, precisamente por la situación social de las familias en México, ujú, ¿no? Porque, ujú, y lo mencioné muy brevemente, tanto por el tiempo, porque pues evidentemente en otros países ujú, en los que a lo mejor las familias nucleares sí son mucho más cerradas y la ujú, participación de los abuelos no es tan trascendente, y también entre ujú, comillas, como lo es en México o como es en Latinoamérica o como es en ujú, países más tradicionales, no sé, por ejemplo, España, Italia, donde las familias sí son como mucho más amplias y su formación sí tiene una participación mucho más activa. Pues creo que aquí nos falta muchísimo por desarrollar, pero ujú. el tema de tu cápsula y de tu invitación me parece muy interesante y te lo agradezco Sí, mucho. Y sí, ahora si quieres en el chat nos ponemos de sí, acuerdo, y con Fer y con Pau y con Ivette, porque la verdad es que sí son temas que son bien interesantes, pero también en los que nos tenemos que enfocar,
para mejorar la situación tanto de los menores como de las familias. Y un poco el tema, regresando a la alienación parental, como que también ya va encaminado al tema de la siguiente sesión y del siguiente curso, como que concluye un poco el dictamen en que se buscaba criminalizar a las mujeres, ¿no? Y que muchas cuestiones de alienación parental las demandaban o las denunciaban los hombres, pues como para fregárselos y como para que utilizaran estos mecanismos en su contra, siendo que es al revés, o sea, la Exacto. finalidad es precisamente evitar que se dañen estas relaciones, tanto con lo del progenitor, o sea, ya sea papá o la mamá, pero también con las familias, con los abuelos, con los tíos, o sea, que no rompas el vínculo de esos menores, porque al final de cuentas también es lo que los define como sujetos, como seres humanos, Claro. como miembros de una familia. Entonces, a mí es que eso me pareció, la verdad, me llamó mucho la atención. Pero fíjate que muy interesante porque en los casos que yo he tenido, se da mucho en las familias que tienen mucho poder adquisitivo y que justamente es muy interesante cómo la violencia viene desde los abuelos. Sí. Y el uso del poder justamente se usa mucho, por eso qué bueno que salió la 3 de 3, porque mucho de lo que sucede en la violencia entre funcionarios públicos, entre personas que están en lugares de poder, hacen el uso del sometimiento mucho hacia las mujeres, ¿no? Y Sí. pues la mayoría es la violencia económica, como sabemos. Claro. Y la psicológica. Pues, sí. la violencia, que bueno, no sé ustedes que vayan a opinar, pero lo que yo he trabajado y he detectado, mucha de la violencia que se da es la económica y la psicológica, porque es la que aparentemente no deja huella, ¿no? Claro. Pero el impacto que hay psicológico, no solo justamente hacia las mujeres y hacia los hijos, pues es muy profundo, ¿no? Por eso la importancia de boicotear justamente esto de la alienación, ¿no? Y que ahora la violencia vicaria tampoco se toca, pero es importante que hagamos el eco en ese sentido, yo creo, ¿no? Claro, completamente, sí, completamente de acuerdo. Y digo, también aquí ahorita en el chat me están poniendo que si tenemos información de violencia vicaria y de alienación parental, que un poco lo vamos a retomar en la siguiente sesión, que es de violencia familiar y particularmente los temas de violencia vicaria, y también lo padre de la siguiente sesión, que es la última, que viene el doctor Santa Rita, que es penalista, pues ver la coexistencia de la situación civil, ¿no? Que al final de cuentas es también muy básica con las implicaciones y consecuencias penales, que eso al final de cuentas en el país es lo que más trasciende, ¿no? O sea, ¿a quién le importa una multa? ¿A quién le importa que lo citen en el centro de convivencia si no tiene una consecuencia penal, ¿no? Triste, pero muy cierto en nuestras realidades. Entonces, a mí no me van a meter a la cárcel, pues yo les sigo, no les sigo pagando a esta señora, no les sigo dando dinero a esta familia, Exacto. o los manipulo, o no lo presento a las convivencias, que al final de cuentas eso también tiene una consecuencia psicológica en el desarrollo de los menores y en la situación con la familia, ¿no? Entonces, sí es muy trascendente esta situación. Pero por eso es tan interesante que cuando hacemos un estudio, vaya, con el fundamento psicoanalítico, cuando vemos la personalidad de los padres, uno puede empezar a pronosticar cuál va a ser el actuar justamente por la patología que traen, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que tomemos esas herramientas en cómo se ejerce la violencia y que por eso la importancia de que haya una reparación del daño, de que haya un castigo, de que asuma la responsabilidad de sus actos. En el caso de la violencia, bueno, ya lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Porque por eso la importancia de ver qué impacto va a tener como consecuencia a quien ejerce la violencia. Claro, Y que claro. bueno, ya lo tocaremos en la siguiente clase porque estoy segura que va a estar pues, muy interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Además ahí sí, pues la unión de dos materias, ¿no? La civil y la penal, que es pues, a la que todos temen, tristemente, ¿no? Pues sí, porque es importante ver los rasgos realmente perversos que se tiene cuando se ejerce la violencia, ¿no? Si hiciéramos un análisis de las personas que quieren asumir cargos de determinación social, cargos federales, los que se quieran, y hiciéramos un análisis de personalidad y consideráramos realmente sus perfiles psicológicos,
De verdad que es importante que lo hagamos, ¿no? Porque ahí está la consecuencia. Si están en contra de las reglas y de la ley, pues cómo ellos van a ejercer la ley, ¿no? ¿Qué nos vamos a esperar? Pero, ¿Y cómo van a proteger a sus menores? por También eso supuesto, está exacto. pues de Ujú, miedo, ¿no? claro, claro. Sí, Bueno, pues ya. Esto es pero para un debate de plano, ¿no creen? sí, Que sí hay completamente de que acuerdo armarlo. contigo. Yo creo que podemos armar algo, bueno, ya mejor nos contactamos porque yo creo que podemos hacer algo interesante con la UNAM, ya lo hablaremos, porque yo sí tengo mucho antojo de que hagamos, bueno, yo lo vengo trabajando, lo de ser mujeres, con la académica, la doctora Patricia González, que ella fue la fiscal, fue la procuradora en Chihuahua que vio el caso de las muertas de Juárez. Ok, Y bueno, ella ok. tiene un reconocimiento en Estados Unidos justamente por el apoyo a lo que son menores y a lo que son las mujeres. Ella es quien en la parte jurídica muchas veces me apoya, ¿no? Apoya este grupo. Entonces yo creo que podemos hacer cosas interesantes. El grupo del Capitalino me apoya mucho en todo lo que quiera yo hacer en la cuestión de salud mental, vinculando a todas las ramas. Entonces creo que podemos hacer cosas muy interesantes, que ya es momento de que esto crezca, ¿no? Así es que yo les agradezco ese espacio porque para mí ha sido súper enriquecedor, de verdad. No, igualmente, yo la verdad es que aprovecho también ahorita Ivette y Fer y Pau, les agradezco mucho porque digo, aunque esta sea una sesión y una actividad pro bono, la verdad es que mi bono ha sido mucho, mucho más gratificante y mucho más grande, Sí. entonces la verdad es que les agradezco mucho esta participación y la verdad es que con todo gusto, estoy encantada y también esto me ha ayudado como a refrescar la memoria y a concientizar pues todo lo que tenemos que trabajar, Ujú. ¿no? Y también Así es. la importancia del ejercicio de nuestra profesión, que es muy importante en todos Ujú. los aspectos. Entonces, pues muchas gracias también. Gracias. Listo, pues gracias a ti, Vero, y creo que ya no tenemos más preguntas, entonces no sé, Ivette, si quieres dar unas palabritas de cierre. No, pues muchas gracias, gracias y gracias por todo el interés, Vero. Y bueno, sin duda, la siguiente sesión pues va a ser también muy interesante porque creo que ahí y de muchas organizaciones que apoyamos a cuestiones familiares y sobre todo a mujeres, podemos entender y hacer este cierre justamente con estas vinculaciones de violencia y de temas penales, ¿no? Entonces, creo que va a ser un cierre de broche de oro. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y ahí les daremos información sobre los siguientes cursos que tenemos de forma pro bono. Y bueno, pues muchas gracias, Vero, de verdad, es que ha sido un curso maravilloso. Ujú. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad es que feliz también y espero que el cierre sea pues igual de enriquecedor para ustedes y que lo podamos aprovechar en conjunto. Así será. Gracias. Pues gracias a todos y a todas. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias.